Amén. Pues bueno, vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en la palabra. Si gusta ahí inclinar su rostro en su casa. Padre eterno, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tú, Señor, hoy nos vas a hablar. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tu Espíritu Santo prepare los corazones, las mentes, para poder recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás al control de todo. Te pedimos que esta semilla pueda caer en buena tierra, que seamos, Señor Jesús, un instrumento en tu mano, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el tema de la conferencia de hoy es acercándonos a Dios. Es la segunda parte de la conferencia que di el domingo pasado. Vamos a Santiago 4, del 7 al 10. Si gusta, abra su Biblia ahí en su casa, su dispositivo electrónico, lo que sea. Ahorita no podemos pasar los versículos, antes lo hacíamos en la pantalla del cine, pero bueno, tenemos que ser diestros en el uso de la palabra también. Santiago 4, capítulo 4, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos que la iglesia, para entrar en contexto otra vez, la iglesia del primer siglo a la cual escribe Santiago se encontraba bajo mucha presión, una presión en todos los sentidos. Estaban teniendo problemas económicos debido a la dispersión que sufrieron, que mucho de ello tuvo que ver con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se inicia la persecución en Jerusalén. La iglesia tiene que salir corriendo literalmente de cerrar sus negocios porque estaban siendo perseguidos y su vida estaba corriendo peligro. Y vemos que esto generó en la iglesia muchos problemas económicos, problemas familiares. Muchos estaban haciendo acepción de personas, buscando mejorar su situación económica. Tenían problemas con la lengua, había murmuración, guerras internas, pleitos. Estaban teniendo también amistad con el mundo, ¿verdad? Con tal de mejorar su situación. Santiago, ya recorrí todos los apóstoles, ¿verdad? Santiago les dice, no, tener amistad con el mundo es adulterio espiritual. Le dice, no, el mundo no se refiere al mundo en el que vivimos, en el planeta, sino al sistema del mundo, cómo se manejan las cosas, los principios, los valores que este mundo establece. En fin, como lo manejé, les dije el domingo pasado, las pruebas nos pueden alejar de Dios o nos pueden acercar a Él. Santiago nos da varios pasos para acercarnos a Dios. El domingo pasado hablamos del primer paso, que es someternos a Dios, el sometimiento a Dios. Acuérdense que la rebelión nos aleja de Dios. Si usted, la primer pareja en el huerto del Edén se rebeló a Dios, y la consecuencia fue una separación de la humanidad con Dios. La obediencia, por el contrario, nos acerca a Dios. Por eso el primer paso para acercarnos a Dios es someternos a Él. El segundo es resistir al diablo. Esto sucede cuando nos sometemos a Dios. Inmediatamente que usted obedece a Dios, comienza a resistir al diablo, y lo resistimos también permaneciendo firmes en la fe, permaneciendo confiados en el Señor. El diablo quiere separarnos de Dios. Eso es su propósito, eso es lo que busca con sus engaños, con su seducción, con sus mentiras. Lo que trata Satanás es de alejarte de Dios, así como lo hizo con la humanidad entera en el huerto del Edén. Su propósito era apartarnos de Dios, y lo logró.
y si no tenemos cuidado nosotros también, por andar jugando, si estás jugando con el pecado, te puedes terminar separando de Dios, apartando de Él. El siguiente paso que nos muestra Santiago para acercarnos a Dios es la limpieza, la limpieza. Acompáñeme a Santiago 4, versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Limpiando las manos, ¿verdad? Esto no quiere decir literalmente. Los judíos pensaban que se tenían que limpiar constantemente las manos. Esto a lo que se refiere es confesando nuestros pecados y pidiendo que Él nos limpie de toda iniquidad, de todo pecado. Los sacerdotes, antes de acercarse a Dios, a ofrecer sacrificios en el tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies en el lavacro. Esto nos lo dice Éxodo 30, del 18 al 21. El lavacro es una figura de la palabra. No vamos a hablar ahorita de todos los elementos, todas las cosas que había en el tabernáculo, pero todo representa a Cristo, hermanos. Desde el altar de sacrificio, ahí vemos al cordero donde se sacrifica, todo eso simboliza a Cristo. El lavacro simboliza a Cristo, que es la palabra de Dios, que nos limpia, nos lava, ¿verdad? Tenemos que quitarnos de toda impureza. Somos pueblo santo, acuérdese. No podemos, ¿verdad?, permitir que el pecado manche nuestras vidas. Estamos en este mundo, pero así como Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, no les lavó el cuerpo, ya estamos lavados, pero en este mundo nos podemos contaminar con lo que estamos viendo. En cualquier momento, ¿verdad?, podemos estar cometiendo pecados. El que dice que no tiene pecado, dice la Escritura, hace a Dios mentiroso. O sea, la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado constantemente. Isaías también menciona esto cuando le advierte a Israel su falta de arrepentimiento. Dice Isaías 1, del 15 al 16: cuando extendáis las manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Qué terrible, ¿verdad? A veces podemos estar alabando a Dios y Dios esconde sus ojos. Y no puede ver eso porque hay pecado en la vida del creyente. Acuérdese que Santiago le está hablando a los creyentes. Esto también se puede, algunos teólogos, ¿verdad?, piensan que le está hablando a los incrédulos. Yo también creo que es un llamado al incrédulo a la salvación, es un llamado al arrepentimiento, pero también le está hablando a la iglesia. Dice: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son los pecados lo que separan al hombre de Dios. Son nuestras iniquidades las que hacen que Dios, ¿verdad?, sintamos que Dios está lejos. ¿Por qué? Porque hay pecados que no has podido vencer. Acuérdate que Dios ha perdonado tu pecado, ya. Pero tienes que confesarlo, venir delante de Él y confesarlo. No necesitas ir con una persona, no necesitas ir con un ser humano. Dios te está oyendo, Él es tu Padre, te escucha. Cuando tú confiesas tu pecado, Él te escucha y te perdona. Dice Primera de Pedro 1:16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos, santos es apartados del pecado, apartados de la iniquidad, porque yo soy santo. Es un mandato que Dios nos da. Lo que Dios está demandando de nosotros para poder acercarnos a Él es un corazón santo, es un corazón puro.
El apóstol Pablo también pide a los que oraban, ¿verdad?, que la hagan levantando las manos limpias. Y en el contexto de este versículo, en 1 Tesalonicenses 2:8, muestra que tienen que ser, en el contexto inmediato, tenía que ver con vidas sin ira ni contienda. Y sin ira ni contienda. Ahorita estamos teniendo problemas, ¿verdad?, con la ira. Yo vengo de una familia, ¿verdad?, que era muy iracunda. Mi papá era muy iracundo. Yo tuve y a veces lucho también con eso, pero tenemos que quitar esas cosas de nuestras vidas. Ahorita la presión muchas veces lo que hace es pues que explotemos en ira. Dice la palabra que tenemos que quitarnos eso, porque es un pecado delante de Dios. La ira te puede llevar a pecados más graves. Algunos llegan hasta los golpes, a las groserías, a enojos, ¿verdad? Y a más, si no tenemos cuidado. Mire, la comunión con Dios se interrumpe por el pecado. Por consiguiente, ¿verdad?, las oraciones que son hechas en un espíritu contencioso, que manifiestan verdadera falta de amor a los hermanos, Dios no las responde. Dios no las responde. Limpiar las manos implica confesión de nuestro pecado y separación de él. Dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, no debemos de dejar que se nos acumule la ropa sucia, ¿verdad? A veces ya hay un alterón tremendo de ropa que hay que lavar. ¿Por qué? Porque a veces hay que meter diario una lavadora o lavarla constantemente para que no se acumule. Así es la vida del creyente. En la noche trata de pasar un tiempo confesando tu pecado. Si fallaste, esos pensamientos inicuos que están llegando a tu vida, confiésalos delante del Señor. Dios quiere que levantemos nuestras manos limpias delante de Él. Esto es un corazón puro delante de Él. La iglesia del primer siglo estaba pidiendo cosas para mejorar su situación. Estaban pidiendo, siendo que lo que tenían que hacer era estar confesando su pecado, confesando sus errores. Para acercarnos a Dios es necesario confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Otro paso para acercarnos a Dios es la purificación. Nos lo dice el versículo 8 del capítulo 4 de Santiago. Dice Santiago 4:8, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo significa literalmente dos almas. El creyente de doble ánimo está viviendo una moral doble. Por un lado adora a Dios y por el otro lado vive en la carne, en los deseos de la carne. Por un lado adora a Dios los domingos y por el otro lado toda la semana la vive como impío, ¿verdad? O como mundano. Tiene un corazón dividido. Esta era una de las manifestaciones más lamentables de la historia de Israel. Y vemos que el profeta Elías los reprende en Primera de Reyes 18:21. Dice la palabra: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. A veces el cristiano se encuentra así, sirviendo a Dios y sirviendo al mundo. Es una doble moral. Buscando a Dios y buscando las cosas del mundo, queriendo agradar al mundo.
Los creyentes de doble ánimo, a los que Santiago les escriben, son personas inconstantes. Oran de repente y no sé, un día van a un estudio y después no regresan. ¿Cómo he visto eso en los discipulados? Vienen unos 2, 3 semanas y al rato no regresan y después regresan a los 3 meses. Inconstancia, de doble ánimo, doble alma. En este tipo de cristianos no se puede confiar, dice la palabra. En ocasiones siguen a Dios y en ocasiones están siguiendo al mundo. Lo que Santiago dice a los creyentes que están viviendo una doble moral es: purifica tu corazón, purifica tu corazón. La limpieza del corazón está estrechamente relacionada con la comunión con Dios. Acuérdate que sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando adoramos, ¿verdad? Cuando levantamos las manos, ahorita en la mañana estábamos orando con el grupo de alabanza, pidiendo, ¿verdad? Escudriñando nuestros corazones, pidiendo perdón por los pecados. Si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que hacerlo con un corazón limpio. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero tenemos que buscar, ¿verdad?, que nuestro corazón sea limpio para poder acercarnos a Dios. Dice el Salmo 24, versículo del 3 al 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se acercará a su presencia? ¿Quién estará en el lugar santo? Y dice el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está siendo controlado por el pecado? Porque es del corazón donde surgen, ¿verdad?, los malos deseos, los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los homicidios. ¿Cómo está tu corazón? El que no ha elevado sus almas a cosas vanas ni jurado por engaño. Un corazón limpio o puro es aquel que no está contaminado con el pecado, que no actúa bajo su control. Mire, esto no es algo que ocasional, ¿verdad? Que de repente te purificaste y ya confesaste tus pecados. No, esto es algo que implica toda nuestra vida cristiana. Estamos en un proceso. La palabra de Dios dice que usted es santo ya. No necesitan canonizarte en ningún lugar. La Escritura dice que eres santo porque así es parte de tu identidad. Pablo le habla a la iglesia cuando se dirige a ella, le dice a los santos que están en Corintio, a los santos que están en la iglesia de Éfeso, a los santos que están en Tesalónica: somos pueblo santo ya por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha quitado el pecado, pero también nos encontramos en un proceso de santificación. Estamos siendo perfeccionados delante de Dios. Usted está siendo purificado día a día. Como le decía, no se trata de que tengamos un corazón impecable, ¿verdad?, sino de un corazón donde no hay hipocresía, donde no se están viviendo dos formas de vida. Por eso Jesucristo habló tan duro hacia los religiosos, hacia los que por fuera se mostraban justos con los hombres, pero por dentro estaban, dice, llenos de podredumbre, llenos de sus corazones, Jesús lo dice, llenos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de hipocresía. Por eso la religiosidad, ¿verdad?, es tan peligrosa. Cuando un espíritu de religiosidad entra a la iglesia, yo he visto de repente ahorita en las redes sociales, pues 2 que 3 nos tiran y que no se vistan así, que no se vistan así. Mire, hermanos, está bien, tenemos que ser lo más prudente, vestirnos lo más decoroso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero Dios se fija en el corazón. Dios se fija en el corazón. Yo recuerdo una vez que el pastor Armando me contaba en una ocasión que fue a la iglesia Hillsong allá en Australia, y me decía: ¿sabes qué? Cuando entré, la verdad es que puro greñudo, tatuados con aretes. Yo decía: ¿qué es esto, verdad?
y pues la verdad no dan pinta ni de ser cristianos, pero cuando comenzó la alabanza, me dice, me impactó su manera de adorar, porque lo hacían de todo corazón, ¿verdad? No juzguemos, hermanos, no juzguemos por las apariencias, porque Dios pues no quiere que tengamos un corazón hipócrita. No somos quien para juzgar a nuestros hermanos, ¿verdad? Dios utiliza la palabra para purificarnos, dice la Escritura en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tenemos que venir a la palabra de Dios, al lavacro de Dios que representa su palabra diariamente, a limpiarnos, a purificar, ¿verdad?, nuestros corazones constantemente. Efesios 5 del 25 al 26 también nos habla de esta figura en la palabra de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Ahorita que está escuchando usted la palabra de Dios, es la palabra la que te purifica, es la palabra la que te santifica, ¿verdad? Es el agua de Dios con que nos bañamos, ¿verdad? Nosotros con agua y con jabón, ¿para qué? Para quitarnos toda pues el sudor, toda la cochinada, ¿verdad? Del día, el polvo, etcétera. El agua que nuestro espíritu necesita, nuestra alma necesita, es la palabra de Dios. Solo los limpios de corazón pueden tener una relación íntima con Dios. Y ese es el tema que estamos hablando, acercarnos a Dios. Si queremos acercarnos a Dios, necesitamos apartarnos de todo pecado. La santificación tiene que ser un objetivo diario en nuestras vidas, no solamente en una ocasión, sino diariamente necesitamos buscar apartarnos. No quiere decir, a veces confundimos, ¿verdad? Tenemos una imagen de los santos así como una vida triste, una vida apagada. No, la santidad es una vida santa es la vida más feliz que el hombre puede tener, porque estás alejado del mal. El mal te puede dar un gozo temporal, una alegría temporal. La santidad te da una alegría eterna, un gozo inefable, dice la Escritura. Es cuando estamos en pecado, por eso dice la palabra que tenemos que afligirnos, cuando estamos en pecados para limpiar nuestros corazones. Sin una vida en santidad no podemos ver a Dios en el sentido de estar en comunión con Él. No se trata de que veas a Dios, ¿verdad? Si ves a Dios es porque ya dejaste este cuerpo, porque este cuerpo no puede entrar al reino de Dios y contemplar su gloria. O sea, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, ni todas las galaxias del universo lo pueden sostener. Él es el ser más glorioso que existe en todo el universo. Y se trata de una comunión espiritual, lo que nos dice la palabra, estar en comunión íntima. El siguiente paso para acercarnos a Dios es la aflicción. Nos lo dice Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad. Nos da otro paso, afligíos. Esta palabra es la palabra griega telaiporeo. Telaiporeo es sentirse miserable, soportar dolor, darse cuenta de la miseria propia de uno. Esto nos dice la palabra. La limpieza y la purificación del corazón exige el reconocimiento del pecado que existe en nuestras vidas. Esta es la principal exhortación que Santiago le hace a la iglesia. Santiago llama a la sumisión a Dios y el arrepentimiento es la forma de alcanzarlo. Primeramente debe de producir en nosotros, si hay pecado en nosotros, tiene que producir aflicción. Hay gente que ya no se duele de su pecado, que sigue pecando y ya su corazón está endurecido.
El pecado endurece el corazón y por lo tanto ya no puedes oír la voz de Dios porque ya estás acostumbrado a eso. Y la Biblia dice: aflígete por tu pecado. Porque si no te duele cuando pecas. Hace poco estaba teniendo una conversación con una persona. Me decía: es que me siento mal. Le digo: pues es un buen síntoma. Y eso quiere decir que eres una hija de Dios. Porque si no te sintieras mal, pues eso puede ser que posiblemente ni hijo de Dios eres. Que te deleitas en el pecado. El principio a la restauración es cuando el creyente se da cuenta de su miseria. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7, 24 llega a decir: miserable de mí. Se da cuenta del pecado que había en él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te quieres acercar a Dios? Se requiere, ¿verdad?, un espíritu quebrantado, requiere uno sentirse verdaderamente miserable por las circunstancias pecaminosas en las que a veces uno se mete. Ese es el sentimiento que expresó el publicano cuando estaba delante del Señor orando, al lado del fariseo, ¿verdad?, que se autoexaltaba: y Señor, yo doy de todo, y yo hago esto, y yo por aquí, yo por acá. Y el otro no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y eso es de lo que nos está hablando el Señor. Aflígete por tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu adulterio, arrepiéntete de estar viendo pornografía, arrepiéntete de estar jugando con el mundo y de llevar una vida doble. Si verdaderamente te quieres acercar a Dios, si quieres tener comunión con Él. El libro de Nehemías también nos muestra este principio de restauración. Dios quiere restaurarnos. Acuérdense, hermanos, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que nos quiere llevar. El hombre cayó estando en el huerto del Edén, cayó, se alejó de Dios porque desobedeció. Jesucristo viene, muere por los pecados, y desde que Él carga con nuestros pecados nos encontramos en un proceso de restauración. Pero para ello necesitamos reconocer también nuestro pecado. Dice Nehemías 1, del 1 al 4, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Kisloé, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A veces así están nuestras vidas. Nuestras vidas están derribadas. Nuestros muros están derribados. Pero fíjese lo que dice el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios. Y si has leído el libro de Nehemías, te das cuenta que esta actitud que tuvo Nehemías, este quebrantamiento en su corazón, él se dolió no nada más por su pecado, sino por el pecado de todo el pueblo. Si estamos viendo las circunstancias que están pasando en el mundo, todo lo terrible que está sucediendo en nuestro país, gente muriendo día a día, nuestra economía de cabeza, las naciones como están, es momento de que el pueblo de Dios se dé cuenta y se humille, se aflija por su pecado y por el pecado de esta nación.
Si queremos que las cosas cambien, si quieres que tu vida cambie y tu vida sea restaurada. Nehemías lloró, se lamentó. Y esto vemos la historia en el libro de Nehemías. Lo que resultó de eso fue la restauración de Jerusalén y del pueblo de Israel, del pueblo judío. Es el primer paso para que tu vida sea restaurada, para poderte acercar a Dios. El siguiente paso para acercarnos a Dios es el lamento. Dice: afligíos y lamentad. Esta palabra lamento expresa la idea de un lamento intenso que surge de una situación de profunda tristeza. Es el dolor por el mal cometido contra Dios. Es la tristeza por el pecado que conduce al arrepentimiento y a la restauración. Pablo exhortó a la iglesia de Corintio a lamentarse por su pecado, porque Dios, para que la limpieza de Dios operara, si no te lamentas por tu pecado y crees que las cosas están bien y no te das cuenta de tu miseria y de tu desgracia, Dios no te puede restaurar. Ellos estaban engreídos, estaban satisfechos, la iglesia de Corintios. Estaban ajenos, no entendían la situación espiritual en la que se encontraban. Acuérdense que Dios viene pronto, hermanos. Ya las cosas están como para prepararnos, para preparar el camino a Jesucristo, que viene a reinar a la tierra. Estamos ya, la tierra está con dolores de parto, estamos en los finales dolores de parto. Ya cuando las cosas se comienzan a poner peor, es porque el Señor Jesús se acerca, es porque la era del reino se acerca, es porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la Escritura. Juan el Bautista lo proclamó y llamó al arrepentimiento al pueblo de Dios, llamó a cambiar sus caminos, a enderezar las sendas. Dice 1 Corintios 5:2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentados para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal cosa, acción? Los creyentes deben de llenarse de tristeza frente al pecado de otros miembros. No podemos consentir. Ay, mira, está en adulterio. Pues él arreglará su vida. O ves el pecado en tu vida y ni te inmutas. No podemos consentir el pecado. La iglesia debería estar haciendo duelo por el pecado hasta que este sea quitado. Dice 2 Corintios 7 del 9 al 11: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Fuisteis contristados para arrepentimiento. El mundo no se quiere arrepentir. Y si no se arrepiente de sus pecados, será condenado, dice el Señor. No tiene temor. Pero Dios también contrista a la iglesia, puede entristecer para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, dice la palabra, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pablo le habló duro a la iglesia de los Corintios porque había contiendas, pleitos, divisiones, inmoralidad, robos, etcétera. Y él como apóstol y como autoridad espiritual dicen: están mal y tienen que cambiar. Y los entristeció, pero esa tristeza produjo arrepentimiento. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice la palabra. Porque aquí esto de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. En fin,
Lo siguiente es paso que Santiago nos muestra para acercarnos a Dios son las lágrimas. Afligíos, lamentad y llorad. Llorar por el pecado propio es una señal de arrepentimiento. Llorar el pecado de otros es un acto de confesión delante de Dios, como lo hizo Nehemías. Santiago llama también a la iglesia a llorar. A llorar. Cuán duro a veces es el corazón, ¿verdad? Que ya no derramamos lágrimas por el pecado de tu pariente, por el pecado de tu familia, por tu propio pecado. El lloro es una expresión externa del lamento del alma. Afligirse, lamentarse y llorar, estas tres cosas tienen que estar presentes en el camino de la restauración. Tiene que haber un cambio de actitud profundo, un verdadero arrepentimiento. La risa del pecado debe de cambiarse en llanto de arrepentimiento. Puedes oír riéndose a gente ahorita, pero la palabra dice: vuestra risa se convertirá en lloro. La risa debe de cambiarse en lloro y el gozo en tristeza. Esto es lo que dice el Señor en Lucas 6:25. Ay de vosotros que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de los que ahorita ja, jo, 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 y se ríen de todo y se ríen en su pecado, en sus pachangas, en sus fiestas, en su inmoralidad, porque dice la palabra de Dios: lloraréis y lamentaréis. Cuando un creyente peca, el gozo y la risa deben silenciarse por un momento. Y tiene que venir un lloro por el pecado. Cometiste un error, ve delante de Dios, quebranta tu corazón, pídele perdón. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Esto no quiere decir que vivamos, ¿verdad?, una vida triste todo el tiempo. No es esto, no me malinterprete. Esto es cuando hay pecado en nuestras vidas o no podemos reconocer el pecado. David también vivió esta experiencia cuando cometió adulterio. Él como creyente cometió adulterio. Tal vez estás adulterando y estás viendo a la mujer de tu prójimo, a alguien que no es tu esposo, con ojos de codicia. Dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No desprecias tú, oh Dios. Si estás viviendo en amistad con el mundo y estás alejado con Dios, ¿qué sacrificio de alabanza puedes traerle al Señor? Los sacrificios de Dios son el corazón, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Un corazón contrito es aceptado por Dios porque ha eliminado el orgullo y ha dado un paso a la humildad. Santiago le habla al pueblo de Dios que está atravesando por dificultades, inquietudes, angustias, problemas financieros, etcétera, que están cambiando su compromiso con Dios por el compromiso con ellos mismos. Cambiaron sus prioridades, dando lugar primeramente a sus propias cosas que al reino de Dios. Se habían alejado del Señor, estaban caminando por sendas de pecado, por camino de pecadores, dice la palabra. Desgraciadamente, esta semana yo he recibido noticias terribles de cristianos que están en situaciones tan delicadas por andar por camino de pecadores, bajo la disciplina de Dios, bajo el trato de Dios. Acuérdense, hermanos, que el juicio comienza por la casa. Este mundo está a punto de ser juzgado.
El Apocalipsis habla prácticamente del juicio de Dios, del día del Señor. Pero si usted lee los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, Cristo está primero tratando con la iglesia. Porque nos vamos a las bodas del Cordero, pero nuestras vestiduras tienen que estar limpias, tienen que estar blancas, sin manchas ni arruga, porque el tiempo ha llegado. Ya la voz del novio se escucha. Y la novia, ¿cómo está? ¿En qué condición está? Mira, nosotros fungimos, así como el libro de Esther también, la reina Esther, ¿verdad? Antes de ser reina, estuvo con los eunucos y ellos la estaban preparando con aceites, con especias, etcétera, en el spa, purificando su vida porque se iba a presentar al rey y los eunucos estaban a cargo de ellos. Nosotros como pastores representamos eso. Estamos preparando a la novia para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando la palabra, predicando la Escritura para alabar a la novia del Cordero. Dios nos está llamando a buscarle. Dios te está llamando a estar más cerca de Él. Dice la Escritura, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todo el que llora, que se aflige, tiene esa promesa. Dios te ha de consolar. Las bendiciones de Dios siguen siempre a los momentos de angustia. Y esto es algo que necesitamos entender. Es necesario recordar que la promesa de Dios es para los que lloran. No dice para los que se quejan, para los que se arrepienten de su pecado. Muchos tratan de mejorar su situación, pero no te has arrepentido. La iglesia estaba del primer siglo estaba tratando de mejorar su situación, pero se habían alejado de Dios, queriendo seguir al mundo y arreglando las cosas en sus propias fuerzas. Acuérdense que estos momentos nos pueden acercar a Dios o nos pueden alejar de Él. El cristiano ha de recibir la bendición de Dios en su momento. Dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante de Dios. Dios quiere restaurarte, pero es necesario el arrepentimiento. Esto es imposible sin la humildad. Humillaos delante de Dios. Reconoce tu pecado. Reconoce tu situación. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo mismo exhorta a la iglesia y le dice: ¿crees que eres rica, que no te hace falta nada, que estás bien, pero no sabes tu condición miserable? Dice, arrepiéntete, dice la Escritura, arrepiéntete de tu pecado. Dios es bueno. La humildad no es delante de los hombres, es delante de Dios. Es delante de Dios que Él conoce tu corazón. El resultado de la humillación delante de Dios es la exaltación. Dios te ha de exaltar, y el ejemplo supremo de esto es Jesucristo mismo. Después de haberse humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó al lugar supremo de autoridad. Cuando se produce la humillación, la exaltación de Dios, ¿verdad?, también se dará en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Dios sabe el momento en que te ha de exaltar, pero primero la humillación. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. La humillación tiene que ser inmediata. La exaltación
Es decir, el retorno de las bendiciones de Dios ocurrirá en el momento que Dios determine. Dios quiere que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Las bendiciones, la provisión, la bendición de Dios vendrá en su momento. Primero es la humillación. Nehemías primero se humilló. Por eso dice que si estamos viviendo todo esto que el mundo está ahorita enfrentando, Dios nos manda a humillarnos primero para que Él sane nuestra tierra. No es la sanidad primero, es la humillación primero del pueblo. Llora tu pecado, México. Llora tu pecado, Cancún. Llora tu idolatría. Llora por México, por la situación que se está dando. Y las bendiciones vendrán después, en tu vida, en la nación. Acuérdate que eres sacerdote, tú también puedes clamar por México. Dios quiere una verdadera humillación delante de Él y clamar a su obra redentora, clamar a Jesucristo. ¿Por qué no vuelves hoy tu corazón, de todo tu corazón? Vuelves hoy tu vida, de todo tu corazón a Dios. Confiesa tu pecado, pídele al que te limpie de todos tus pecados, que purifique tu corazón. Lamenta hoy tu pecado, aflígete delante del Señor, llora delante de Él si es necesario. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. No lo desecha. Dios te restaurará. Dios te restaurará. Ve, Israel estaba destruido, Jerusalén estaba destruido, pero Nehemías se humilló. Y el resultado fue que Dios envió toda la bendición y Israel fue levantado, Jerusalén, los muros fueron restaurados, la ciudad fue restaurada. Es el principio de la restauración. Dios restaurará tu vida, Dios enviará bendición a tu vida. ¿Por qué no abres tu corazón a Él? Te voy a invitar a recibir hoy. ¿Por qué no recibes hoy a Jesucristo en tu corazón? Le abre las puertas de tu corazón. Te invito a que tú hagas esta oración conmigo si tú quieres hoy recibir la salvación eterna. Pídele perdón a Dios por tu pecado. Repite conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Porque contra ti, Señor, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Limpia mi corazón, Señor. Purifica mi corazón. Límpiala de toda impureza y de toda maldad. Aún de todo pensamiento, de toda depravación, de toda maldad. Ya no quiero continuar en este pecado, Señor. Perdona toda ofensa. Y aún, Señor, de los pecados que no reconozco, alumbra con tu Espíritu Santo para que entres en lo más profundo de mi corazón, porque quiero acercarme a ti, Señor. Quiero acercarme a ti. Pero sé que tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios 3 veces santo, dice la Escritura. Y te doy gracias, Señor, porque en la cruz tú perdonaste todo mi pecado. Gracias porque en la cruz tú lo cargaste. Gracias porque en la cruz, Señor mío, tú moriste en mi lugar. Y yo lo creo, Padre. Te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios les dé paz, que Dios les prospere en todo lo que hagan, que la luz del Señor ilumine sus corazones, que sean luz ahí en sus hogares y en la ciudad, que sean benditos en la ciudad, que todo lo que hagan prospere,
porque son pueblo bendito de Dios, han sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice la palabra, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde en compañía de su familia. Nos vemos pronto.